carácter definido a través de su nombre. Y quiso dejar que los hombres tuviesen de él una opinión correcta. Por ende prohibió con mandamiento el maltrato de su nombre. Así que cuando alguien iba a referirse a Dios, lo debía de hacer ¿cómo? Con altura, con temor, con respeto, con reverencia, con amor y con mucho cuidado. Cuando se describe que colocaron en los masoretas a la hora de escribir el nombre de Dios, cuando se estableció algunos pergaminos que utilizaban los escribas de aquel entonces, cuando iban a escribir el nombre de Dios y una sola letra les faltaba y tuviesen mal acerca del nombre de Dios, tenían que borrar todo el texto, porque Dios es el que debía resaltar en toda la escritura. Usted cuando va a Dios en la Biblia, casi todo el mensaje de la Biblia está escrito en minúscula. Y cuando usted lee Dios está en mayúscula. Porque es un título que sobresale, no se puede inferiorizar a los demás escritos, no porque sean inferiores, sino que se quiso hacer una separación de colocar algo que tiene que sobresalir o sobreresaltar. Y en esto es el nombre de Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando miramos este aspecto de lo que acabamos de leer, una mujer tenía un hijo, ya nos dijo de qué tribu era, de la tribu de Dan, su padre se llamaba Debli. Encontramos que este hijo riñó con otro y en el pleito se enojó tanto, no sabemos qué le dijo el otro porque no aparecen las palabras, pero seguramente le dijo: Dios te ha de castigar. Y él dijo: ¿cuál Dios? Que hay personas que enojadas mencionan a Dios y hablan mal de él. Y entonces la escritura dice que maldijo. Maldecir es no decir bien las cosas. Cuando usted dice mal un nombre, eso es maldecir. ¿Me está entendiendo? Y maldecir es como blasfemar, porque estaba hablando de forma negativa acerca de Dios. Que la blasfemia es ponerle a Dios lo que Dios no ha dicho, o no decir lo que Dios ha dicho. Eso significa blasfemia, porque la blasfemia es cuando yo le coloco el homenaje de Dios a otro, y cuando no le doy a Dios el homenaje, sino que se lo doy a otro, eso se llama blasfemia. ¿Me está entendiendo? Hay gente que le da el homenaje de los milagros de Dios al diablo. Y si no se los dan al diablo, se los dan al pastor. O se los dan a las personas. Hermano, usted no imagina el pastor tal, ese hermano, si Dios lo usa, el poder que tiene ese hombre se siente. No es el hombre, es Dios. Por eso el salmista reconoció y dijo: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu fidelidad y por tu misericordia. Salmo 115:1, ¿verdad? Entonces es preciso que usted comprenda que ese muchacho de esa tribu de Dan maldijo el nombre de Dios. Y entonces lo escucharon las personas. Lo trajeron y lo pusieron en la cárcel. Y como el mandamiento estaba ahí, y los mandamientos son ley, entonces Moisés esperó en Dios y dijo: bueno, no sabemos, nunca había pasado un caso así, que alguien tenga esas agallas de maldecir a Dios. Nunca había pasado. Primer caso. Entonces sucede que Moisés viene e investiga con Dios y dice: Señor, ¿qué hacemos con este muchacho? Y Dios le respondió y dijo: bueno, este tal ha de ser muerto. ¿Me está entendiendo? Lo van a sacar. Todos los que oyeron que maldijo a Dios van a poner su mano de sentencia sobre él, y toda la congregación lo va a apedrear. Pues si hay alguien a quien deben respetar, ese es a mí.
Si hay alguien a quien deben de honrar, es a mí. Así que todo el mundo sepa que hablar mal de mí trae consecuencias. Eso lo está diciendo Dios, ¿no? De forma indirecta en el contexto. Así que lo apedrearon y lo mataron. Y quedó allí la sentencia. ¿Qué ocurrió? Que debido a ese incidente o a esos actos de algunos hombres que en momentos de ira se dejan llevar por la soberbia, por el enojo. Y hay personas que se enojan con Dios. Pregúntele que está a su lado, ¿te has enojado con Dios alguna vez? Está bien que se enoje con el pastor, pero con Dios. Con Dios. Un día estaba muy molesto un hombre, Jonás. Y dijo, yo no sé lo que le pasa a Dios. Pero es que Dios, yo lo conozco, Él es muy bueno. Pero yo no sé lo que le sucede. Imagine que ahora quiere que yo le vaya a predicar a los enemigos del pueblo de Israel. Y yo estoy seguro que si les predico, Él los va a salvar. Entonces yo mejor no voy. Hay gente que es así, obstinada. No sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos que uno se vuelve obstinado, ¿no? Dios le manda a decir cosas y a veces Dios no utiliza palabras propias de Él, sino que manda al pastor. Y cuando usted está enchilado, más rebelde se pone. Y entonces sucedió que él dijo, no, para que Dios no me mande allá, mejor voy a hacer un cambio, me voy a ir en un barco, pero me voy a ir para otro lado. Allá queda Nínive, pues yo voy para allá. Y ustedes conocen la historia. Y él entonces se fue fresco, como si Dios no hubiese hecho nada. Se subió al barco, se acostó en el barco a dormir, se puso allá abajo donde no lo encontraran. Digo, ya me voy a ir entre las cosas que van allá abajo a dormir, se ha dicho. Ahí cuando Dios me anda buscando, yo estoy lejos. Pero los hombres a veces pensamos que Dios es un ser como nosotros. ¿Usted cree que se le puede esconder usted a Dios? Dios lo descubre, no está ni la palabra en su boca ni en su corazón, y aquí tú la sabes toda, oh Jehová. Así que ni siquiera usted tiene planeado lo que va a hacer y ya Dios sabe lo que usted va a pensar. Así que lo conoce tan bien, por eso usted debe tener cuidado cómo se trata y cómo trata a Dios en sus posiciones, porque hay momentos difíciles en la vida, todos nos llegan. Momentos en los que a veces pensamos que lo que nos pasa es culpa de Dios. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Y él decidió irse, pero allá Dios comenzó a mostrarle quién es el que manda. Levantó una tormenta en el mar y ese mar se puso, hermano, ya imagina. Y si ese hombre no hubiese reflexionado, Dios los iba a tirar a todos en el mar. Pero tuvo pesar y dijo, hombre, yo sé, por lo menos en esa parte era noble, ¿no? Ya, mátenme a mí porque yo soy la culpa, ustedes se van a ahogar por mi culpa. Porque el barco ya se iba a destruir y echaron todos los enseres que llevaban, todos lo tiraron al mar, perdieron la carga. Y todos aquellos orando a sus dioses, preocupados. Y aquel tranquilo, y luego cuando ya encontró que lo encontraron, hermano, dice, oye, dormilón, ¿qué haces aquí? Mira que nos vamos a ahogar todos y tú tranquilo. Y él dijo, no, yo ya sé lo que está pasando. Es Dios que está molesto conmigo. Es que yo le desobedecí. ¿Usted cree que a Dios se le puede desobedecer, hermano? Entonces ponga mucha atención porque uno tiene que ser bien dócil en el oído cuando Dios habla. Y cuando Dios habla, habla una sola vez. A Dios hay que ponerle atención. Dios es más bravo que los abuelitos del ayer, que cuando le decían una sola cosa y usted no la hacía, lo fajiaban. ¿Sí se acuerdan de esos ancianos del ayer, no? De allá en aquellos tiempos. Dios es más serio que ellos. Y él decidió y dijo, bueno, no, ya sé lo que pasa. Échenme al mar, esto es culpa mía. Y ustedes que saben la historia, se lo tragó el pez. Y eso iba para allá y el pez lo arrojó por allá. La Biblia dice que lo arrojó en las costas de Nínive. Así que el lugar donde él no quería ir, allá lo mandó Dios.
Pero miramos la palabra de Dios acerca de este mandamiento que es muy puntual. Las consecuencias, por lo menos con él, fueron un poco menos. Aunque ya estaba muerto, porque él dice clara en el capítulo 2 que oró desde la sepultura, dice la Biblia. En mi angustia invoqué a Jehová desde la sepultura. Y, hermano, es que estaba metido en las tripas del pez. ¿Quién lo saca de ahí? ¿Quién le va a ayudar? ¿Sí me entiende? Allí sí iba a morir. Y Dios lo mantuvo vivo 3 días ahí, respirando los olores del estómago del pez. Y le demostró cómo es que se vive con él. Hay procesos de la vida que son así. Así que con Dios tenga mucho cuidado cuando usted se enoja, porque usted la pierde. A Dios hay que oírlo, atenderlo y respetarlo. Qué preciso entonces que nosotros miremos por esta causa. Fíjese usted, porque Dios mandó a ese tal que hizo esto. Los que escucharon que hizo esto, pónganle la mano en la cabeza y toda la congregación apedréenlo. Y de aquí en adelante, cualquiera que haga algo así como esto, debe ser muerto. Sea extranjero o sea natural, ha de ser muerto. ¿Cómo la ve? ¿Quién lo dijo? Dios. Dios dice, de mí nadie se va a burlar. Y la Biblia es clara, dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Usted no puede tratar a Dios como cualquier cosa. Dios no es cualquier cosa. Dios es el Señor, el Rey del universo, el soberano, el todopoderoso, el que creó todas las cosas y por su voluntad. A ese ser cuando usted lo menciona. Y quiero que usted comprenda un poquito más. De ahí en adelante, después de ese acontecimiento, los hijos de Israel dejaron de mencionar el nombre de Dios. O sea, el pánico fue grande. Hermano, es que después de que usted sabe que hay sentencia, da miedo. ¿Ah? Donde hay sentencias como pena de muerte, la gente tiene pánico. Hay unos países, por ejemplo en China, los políticos que los descubren que están haciendo fraude, ¿sabe qué les hacen? Los fusilan. Así que el que va a hacer fraude ahí tiene que pensarlo, porque el día que lo descubran va fusilado. Aquí es muy fácil, la gente hace fraude y si tiene plata ni a la cárcel va. Por eso el país está pobre, porque nuestra ley es muy débil ante los políticos y los ricos. Ponen los mejores abogados y hacen que la ley no valga nada y la vuelven inválida. Pero en esos países que son serios, las cosas no son así. Y Dios, que es tan serio, con Dios no se juega así. Así que es importante que usted entienda. Entonces, los hombres dejaron de usar el nombre de Dios 586 años antes de Cristo. Se dejó de usar el nombre de Dios. El nombre de Dios solamente lo utilizaba el sacerdote y el profeta, pero no el pueblo. Temían a Dios. Y no es que Dios quería eso. Dios no quería que dejaran de usar el nombre de Dios. Lo que pasa es que el pánico los llevó a tener cuidado. Hermano, cuidado te refieres de Dios de una forma equivocada, porque eso te cuesta, mire, la vida. Entonces tuvieron mucho miedo y exageraron. Pero Jesucristo vino y mencionó el nombre de Dios. Y qué importante que usted comprenda, el nombre de Dios para los antiguos no era un epíteto, un título. Era su carácter, era su eminencia del Dios revelado, el Dios Salvador, que tenía un nombre que ver, y ese nombre tenía que ver con la salvación de acuerdo a lo que describe la palabra. Dios significa reverendo y es un nombre utilizado en favor de su pueblo. Pero hay unos aspectos que quiero que ustedes entiendan, y es aquí el problema, porque hay textos. Quiero que por favor un poco rápido los textos.
Isaías capítulo 52, versos 5 y 6. Mire este texto, porque este es un texto que Dios observó cómo los hombres se refirieron a él acerca de su pueblo. Ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre. ¿Saben qué decían los egipcios? ¿Cuál Dios? Ese Dios tuyo no sirve. El Dios verdadero es Ra. El Dios verdadero es Hapi. Es Horus. Ellos tenían sus dioses, es Isis. Pero el Dios de los hebreos, ellos decían, ni siquiera saben ustedes cómo se llama. A ver, dígame cómo se llama. Y maldecían el nombre de su Dios. Eso dice el texto. Pero Dios viene y dice en el verso 6, mire lo que dice el verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo. Su nombre significa presencia. ¿Me está entendiendo? Así que el nombre de Dios es el nombre relacionado con la familia. Reverendo, presencia. Amén. Y cuando hablamos del nombre de Dios tiene que ver con su carácter. Porque si hay algo que a Dios no le cuadra es que usted hable mal de Él. Y que tome su nombre. Esas dificultades. Pero vale la pena que nosotros comprendamos. Hay un texto aquí, por favor, vamos a mirar la palabra de Dios. Marcos capítulo 3, verso 28 al 30. Colóquenlos, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Voy tratando de correr porque el tiempo no me ajusta. Sé que no me va a ajustar. De cierto os digo que todos los pecados les serán perdonados. Todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias cualquiera sea. El otro verso. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Qué dice? No tiene jamás perdón. Sino que es reo de juicio eterno. Observe. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Qué importante que usted entienda, hasta el verso 30, está bien. Fíjense que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado sin perdón. Y está determinado ahí. No tiene perdón. Por eso los hombres tienen que tener mucho cuidado cuando se refieren a Dios. El Espíritu Santo es su carácter. El Espíritu Santo es la naturaleza de Dios. Dios es santo, por ende Dios es espíritu y Dios es santo. Amén. Así que el Espíritu Santo es Dios, que es espíritu y que es santo. Cuando alguien se refiere a Él de una forma distinta, Dios apunta, Dios anota. Dice, no, es que estos milagros no los hizo el Señor. Estos milagros los hizo el diablo. Esa gente está endemoniada. Alguien habló mal de mí en una ocasión. Y uno queda pensando, hay una persona que nos aborrecía sin haberle hecho nada. Y me maldecía a mí. Y yo digo, bueno, está bien, a mí no hay problema. Yo soy hombre como él, como ella. Pero con Dios no puedes hacer eso. Hay gente que odia a los pastores y desea verlos muertos. Pero con Dios no se hace así. Entonces, ella dijo, maldigo, maldita la iglesia, maldita esa iglesia a la que tú vas. Yo no voy a ir a esa iglesia ni muerto. Y digo, bueno,
Está bien. Pero cuando se mete con Dios es otra cosa. Y a Pablo le estuvo caro. Porque Pablo comenzó a perseguir y a injuriar y a maldecir. Fíjense que Pablo hacía algo, porque yo quiero que ustedes entiendan. Pablo obligaba a los hermanos, dice la Escritura, a maldecir a Jesús. Así que Pablo los que agarraba les decía: a ver, ¿cómo se llama el Dios de ustedes? Jesús. Te voy a dejar libre si lo maldices. Maldícelo. Ese Jesús es maldito, porque es maldito todo aquel que es colgado en un madero, decía la ley. Así que maldícelo. Y Pablo, cuando cuenta su historia, dice que Dios fue misericordioso con él, porque lo tuvo, hermano, en misericordia, habiendo él sido blasfemo, perseguidor y injuriador de los hermanos. Pero él dice: pero lo hice por ignorancia, como todos los gobernantes del pueblo. Pero Dios, con su gran amor y su misericordia, fue más grande que mi pecado. Y Dios lo perdonó, y dije: me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, porque Él sabe que yo lo hice por ignorancia. Sí, pero es que Pablo era un hombre impío, con una ley, creyente y pensando que él agradaba a Dios en lo que hacía. Pero es muy distinto cuando alguien es cristiano, que conoce a Dios y haga esas cosas. ¿Me está entendiendo? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo tratamos y cómo utilizamos el nombre del Señor. Porque a nosotros sí, las cosas cambian. Porque una cosa es el pecado antes de ser hijo de Dios, y otra cosa es el pecado después de ser hijo de Dios. ¿Me están entendiendo? Hay tiempos distintos. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. La persona vivió como quisiera y se le contaba como pecado común. Un hombre pudo haber hecho en el pasado hasta matar a su madre, pero en la nueva vida, la vida cambia. ¿Me está entendiendo? Nosotros somos ahora hijos de Dios. Tenemos un cuidado, tenemos un padre. Y vale la pena que ese padre lo amemos, lo respetemos y lo valoremos y cuidemos de su, hermano, naturaleza y de su carácter. Hay unos textos más, por favor. Mire este texto. Hebreos capítulo 10, verso 26 al 29. Observe. Estos son unos textos. Estos textos tienen que ver con pecados que no tienen perdón. Porque uno a veces piensa que no, pero hay pecados en la Biblia que no tienen perdón. Y no solo en la blasfemia, hay otros pecados que se llaman pecados de muerte. Observe este. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 y 3 testigos muere irremisiblemente. Observe. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Entonces, qué importante que nosotros entendamos el valor que tiene lo que nosotros somos. No puede ser que después de que yo recibí el Espíritu Santo, que gocé de la salvación, que he gozado del poder del cielo, que he disfrutado de la presencia de Dios, mañana salga con cuento diciendo que eso es falso. No, si eso que es, hermano, yo es que a mí es que me tenían embobado, yo estaba tonto ahí. ¿Usted cree que eso lo puede hacer una persona que ha conocido a Dios y que luego se regresa? Porque eso se llama apostasía. Amén. La apostasía, que tiene que ver con ese concepto de que las personas se regresan del santo mandamiento y luego hablan mal de Dios y cambian el modo de pensar y cambian su fe. Ahora se volvieron de otra religión y ahora piensan que lo que antes tuvieron era falso. Y hasta le echan la culpa a Dios de los que vivieron equivocados. Pero eso es muy distinto. Pablo mencionó de su pasado
Y él entendió que lo que había alcanzado era diferente. Porque dice, ¿cuántas cosas para mí eran ganancia? Porque yo era fariseo de fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, en cuanto a la ley irreprensible. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia y hoy las estimo por basura. ¿Por qué Pablo cree que eso es basura? Porque había encontrado a Jesucristo y había descubierto que en Jesucristo estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y que él sabía que cada día lo que hacía era para lograr alcanzar un poco de esa gloria que Cristo tenía. Y entonces él dice, una cosa hago, olvidándome lo que está atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Y él dice, he puesto mis ojos en él. A él lo he visto como mi blanco perfecto. Así que nosotros tenemos una visión determinada. Pero cuando se va a referir a Dios, mucho cuidado. Hay un texto, tome un texto más por favor. Hay 2 textos más. Ok, estoy tratando de correr. Salmo capítulo 111 verso 9. Y luego me coloca Salmo 99, 3 al 9. Ok, por favor, vamos ahí. Salmo 111, 9 y 10. Dice la palabra de Dios: redención, ha enviado a su pueblo para siempre. Ha ordenado su pacto santo, temible. ¿Cómo? Lean conmigo. Temible. Su nombre es temible. El verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Así que a Dios hay que temerle. No con miedo de fobia, sino con miedo de respeto. ¿Me entienden, hermanos? Porque hay que diferenciar el miedo. No es miedo porque Dios sea malo, sino miedo porque Dios es santo. Temor de reverencia. Amén. El otro verso, por favor. Salmo 99, verso 3 al 9. Observe lo que dice la palabra de Dios. La gloria del rey, alaben todo tu nombre. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Observe. La gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Has hecho con Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante él. Entrad estrado de sus pies. Él es santo. Observen. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocad a Jehová. Amén. Invocaba a Jehová y él le respondía. ¿Cómo más? El 7. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová nuestro Dios, tú eres. Amén. Tú le respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltado a Jehová nuestro Dios. ¿Qué más dice? Y postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es, diga conmigo, santo. Lo santo no se toma de cualquier manera. Lo santo se toma con respeto, con temor y con temblor. Por eso es que cuando usted va a ministrar aquí en este lugar, debe vivir como santo. Si usted no es santo, no suba aquí. Limítese. Porque usted menosprecia la gloria de Dios al hacerlo de otra manera. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo, hermanos? Así que a Dios se le debe servir como se le debe servir. A Dios se le debe honrar como se le debe honrar. Y a Dios se le debe amar como se le debe amar. Porque Él es nuestro Dios. Su carácter es un carácter de santidad. Y manda que los hombres tengan en cuenta sus atributos. No hay nadie más santo. En la tierra nadie más es santo. Solo Él.
porque solo tú eres santo. Y nosotros que somos santos porque Él nos ha santificado. ¿Y cómo nos santificó? A través del sacrificio del Calvario nos santificó. ¿Y cómo tenemos santidad? Porque Él nos separó para que nosotros fuésemos para Él. Y lo que Él separa lo santifica. Así que estamos santificados mediante la fe que hemos recibido por su palabra. Y por su Espíritu Santo nos ha transferido su santidad. ¿Me comprenden, hermanos? Así que sea santo en toda su manera de vivir, porque escrito está: yo soy santo, dice el Señor. Amén. ¿Vamos bien aquí? Observe entonces, toma este mandamiento, porque aquí está el mandamiento más emblemático de muchos cristianos. Este es el mandamiento más emblemático. San Mateo capítulo 6 verso 9. Colóquelo ahí, hermano. Gloria al Señor. San Mateo capítulo 6 verso 9. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Vosotros pues cuando oréis, oraréis así. ¿Cómo es? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Santificado sea tu nombre. ¿Quién santifica el nombre? O sea que cuando usted ore, lo primero que debe reconocer es que el nombre de Dios debe ser santificado. Usted no puede tomar el nombre de Dios de cualquier manera. Debe santificarlo. Amén, hermanos. Debe santificarlo. ¿Qué es santificar? Porque aquí es importante que entienda. La santificación o lo santo es aquello separado y consagrado y destinado para algo específico. El nombre de Dios no es un epíteto, no es un amuleto. El nombre de Dios es su carácter, es la persona, es la esencia. Está hablando del ser más glorioso de todos los tiempos, habido y por haber. Y cuando se va a referir a Él, tiene que hacerlo desde el carácter que entiende que tiene Él. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Así que es tan grande que yo no puedo, hermano, ni siquiera mirarlo. Y cuando lo describe Juan, dice: hay uno que está entre nosotros que es tan grande que yo ni siquiera soy capaz de arrodillarme y de arreglarle las sandalias. Pero si eso es lo más bajo que puede hacer alguien, que le limpien los zapatos a uno, ¿cierto que es lo más bajo? Pero él sentía que eso todavía era demasiado grande hacerlo. Ahora dígame usted, cuando se va a referir a Él, ¿cómo debe ser el trato? ¿Sí están entendiendo el carácter de Dios? Entonces yo quiero que ustedes comprendan los mandamientos desde el contexto que están descritos. Aleluya. Isaías capítulo 57 verso 15. Ya voy terminando. Denme unos minutos más. Isaías 57 verso 15 menciona: porque así dijo el santo, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Su posición de Dios, si hay alguien que se va a acercar a Él, es de esa manera. Porque al corazón contrito, pues si la Biblia es clara, dice: al altivo. Si usted viene aquí con la cabeza así, usted siempre va a salir así. Porque usted no puede ser grande ante Dios. Cuando usted entre por esa puerta, baje la cabeza y reconozca que usted no es nadie, que Él es todo. Y cuando usted se ponga en esa posición, Él lo pone a exaltar, lo coloca en lugar alto, le cambia la vida, le cambia la condición, le alegra el rostro, le alegra el alma y el corazón. Porque usted ha entendido que está delante de un Dios santo. Aleluya. Así que yo quiero que usted comprenda
El carácter de Dios que está revelado a través de este mandamiento. Su nombre. Aleluya. La traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, el nombre de Dios que se describe en la Biblia como Jehová se escribía con YHWH. Ese nombre en el griego significaba Curios, del griego Curios, o el Señor. El Señor mismo dijo que su nombre, y se describía ya, yo soy el que soy. ¿Se acuerdan? Yo soy el que soy. ¿Sabe qué significa eso? Yo soy el que soy. Está diciendo, solo yo existo y a mí nadie me creó. Dios no tiene padre. Alguien se inventó un credo, dijo Santa María, Madre de Dios. Dios no tiene madre. Es un credo equivocado, porque Dios es sempiterno. Dios no tiene principio ni tiene final. Eso es lo que lo vuelve Dios. Así que en ese tetragramatón que se le describe, porque esas 4 consonantes son el tetragramatón de Dios, YHWH. Desde el griego la palabra que se usaba era kurios para definir el nombre de Dios. Amén, hermanos. Ese yo soy el que soy, entonces la traducción, de acuerdo a los hebraístas, dicen que es el que existe por sí mismo. A Dios no lo creó nadie. Los estudiosos y los ideólogos siempre han querido saber cómo se llama el papá de Dios. Oye, ¿cómo se llama el suyo? ¿Cómo se llama tu papá? Jesús Soliman. Soliman, ¿cómo se llama tu papá? Jorge. ¿Y el de Jorge? Ok, y cada uno tiene papá. Y cuando usted mira la genealogía, allá en el capítulo 4 del libro de San Lucas, arranca la genealogía diciendo: Dios, padre de Adán. Adán, padre de Set. Set, padre de... Y comienzan a mencionar los hijos, desde el hijo, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Y viene la línea genealógica. Pero usted a Dios no le encuentra papá. Así que Dios no le debe respeto a nadie. Porque usted sí le debe respeto a su padre. Y la Biblia lo dice: honra a tu padre, honra a tu madre para que te vaya bien. Y el mandamiento estaba tan grave que si a alguien le faltaba a su padre, la ley era muerte. Así que eso no solo estaba ahí por estar. Si a alguien le faltaba el respeto a su padre, de acuerdo al mandamiento, ese hijo debía ser muerto. Los mandamientos que están ahí tienen que ver con dignidad, tienen que ver con una posición de carácter de integridad de la persona. Qué importante que usted comprenda. Mire lo que la palabra de Dios enseña aquí. Por favor, tome. Hay un texto que no se los di porque los hombres dejaron de mencionar el nombre de Dios, pero el nombre de Dios debía de ser santificado. Ok, voy a avanzar, voy a obviar esta parte. Voy a tratar de mostrarles unos aspectos aquí. No debemos tomar el nombre de Dios en vano. Tomar puede ser traducido también como levantar, elevar o enaltecer. El término se usaba en las cortes civiles cuando se hacían juramentos en el nombre de Dios, en la oración, cuando se enaltecía en los labios a Dios, cuando se pronunciaba el nombre de Dios. Es decir, las cortes de Estados Unidos jura decir la verdad, nada más que la verdad, lo jura delante de Dios, lo juro. Porque es decir, Dios era como lo más santo, lo más grande, porque el juramento debía ser como un sello.
Pero Dios es un ser que merece tanto respeto. Y en la Escritura sí se menciona que se debía jurar. En otras partes dice que no se debía jurar ni por el cielo ni por la tierra, que es el texto que obvié. Ya, de San Mateo capítulo 5 versos 36 y 37. No jurarás por el nombre del Señor. No jurarás ni por el cielo ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Pero cuando miramos en la Escritura, Dios mandó que se jurara. ¿Para qué? Para elevar su nombre y decir: Dios es el más santo, el más grande. Colóquelo como la referencia. Ok, entonces yo quiero que entiendan, la palabra parabano significa literalmente algo que es frívolo, insincero, irreflexivo. Tiene un amplio rango semático y puede definir cualquier cosa que sea irreal, insustancial y sin valor. No se prohíbe entonces no pronunciar, jurar o enaltecer el nombre de Dios de manera frívola, irreflexiva o engañosa, como si su nombre no tuviera peso o sustancia, como si tratáramos de alguna energía impersonal. Los judíos ortodoxos se tomaron tan en serio este mandamiento que llevaron al extremo de prohibir a sus discípulos pronunciar el nombre de Dios, y hay que tomarlo en serio, pero tampoco llegar tan lejos para no nombrar a Dios cuando hecho. La Biblia nos alienta a hacerlo, de acuerdo a la Escritura, Deuteronomio capítulo 6 verso 13. Jehová tu Dios temeréis y a él solo serviréis y por su nombre juraréis. Aquí están las definiciones. Es decir, que se debía de utilizar el nombre de Dios desde un contexto de respeto, porque lo que está prohibido es el irrespeto, es la manera que tome el nombre de Dios como cualquier cosa. Y claro, los judíos dejaron de hacerlo por temor, pero no es que Dios prohibió que su nombre lo usaran, prohibió que lo usaran en manera vana, en manera equivocada. El Salmo 68:4 dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Had es su nombre, alegraos delante de él. Amén. Voy a ir terminando. Tengo aquí, voy a invitar a mi hija, ella me va a hacer una lectura aquí y quiero que ustedes vayan poniéndole atención. Quiero compartir con ella esta lectura. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, voy a dar lectura a las siguientes páginas. Querían usar el nombre de Jesucristo, el mismo nombre de Dios, para obrar sus encantamientos y exorcismos para su propio beneficio personal. Y Dios no los consideró inocentes, sino que permitió que recibieran una paliza. Hechos de los Apóstoles 19:17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Dios preservó el honor de su nombre, no permitió que su nombre fuera mancillado. Solo Él decidiría cuándo realizar un milagro, y solo lo haría a través de sus siervos escogidos. Cuantos usan en vano el nombre de Dios hoy en día como estos pobres hechiceros, Dios no los tendrá por inocentes. Ellos pagarán porque usaron el nombre de Dios para su beneficio. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. La profecía falsa, los profetas del AT decían: así dice el Señor. Aún los falsos profetas, cuando querían validar sus mentiras y promoverse a sí mismos como agentes de Dios, usaban su nombre así. De esta manera profanaban su nombre. ¿Cuántos profetas que Dios nunca llamó usan su nombre para hacerse un ministerio y ganar seguidores incautos? ¿Cuántos usaban el nombre de Dios para promover su propia agenda y dicen: el Señor me dijo que hiciera esto? La hechicería o el ocultismo. Algunas personas creían que podían obtener acceso a poderes sobrenaturales usando el nombre de Dios en sus encantamientos mágicos, pero Dios se niega a ser manipulado de esta manera. Así que ordenó a su pueblo para que no usara su nombre de esta manera.
Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o que sea agrógero o hechicero o encantador, adivino o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Ejemplo, Hechos de los Apóstoles pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Querían usar el nombre de Jesucristo, el mismo nombre de Dios, para orar sus encantamientos y exorcismos para su propio beneficio personal. Y Dios no los consideró inocentes, sino que permitió que recibieran una paliza.